Bueno, tenemos con nosotros a Julio Baleirón, quien es coordinador del Centro de Atención Psicosocial de INTET. Bienvenido, Julio, profesor, una persona con extraordinaria experiencia en el área educativa. ¿Cuál es la situación real en estos momentos, Julio, de la educación dominicana? Hablamos de la educación primaria. Exacto. Entonces, para ir a la educación superior. Muy bien, bueno, antes que nada agradecerte la invitación al programa. El tema educativo, como te decía, siempre ha sido un tema para mí, una pasión. Tengo prácticamente toda mi vida. De hecho, fui profesor de básica, inclusive di clase en el bachillerato hace ya muchos años. Bueno, mira, hablar de la situación de educación hoy es un tema difícil, ¿no? Porque la pandemia, el coronavirus y toda esa situación que se generó a partir del 2020, yo digo que ha trastocado todo, ha trastocado hasta los límites. Y entonces es muy difícil porque la educación se ha visto en una situación excepcional, el mundo no hemos visto en una situación excepcional, cargado de incertidumbre, cargado de un montón de situaciones que a veces hace difícil. Digamos, de manera muy sistemática, vine trabajando en todo lo que son los indicadores de calidad de la educación desde que me incorporé de manera, digamos, ya normal a la vida en el sistema educativo. O sea, yo era un consultor, yo hacía consultoría, y de pronto en el año 97, cuando doña Ligia Amada Melo estaba en la Secretaría de Educación, me invitó a trabajar con ella y trabajar en pruebas nacionales. O sea que los temas de la evaluación, los temas de los logros de aprendizaje de los estudiantes y de todo lo que son los indicadores de calidad son temas que yo los conozco muy bien. Y por supuesto, con mucha información, siempre manejé mucha información, hasta, digamos, principio del 2020. Ya en el 2020 para acá, las informaciones en estadística del ministerio están un poquito complicadas, como que uno no tiene mucha certeza todavía, porque hay cosas que no se han publicado. Por ejemplo, tener claro de cuántos niños están realmente en las aulas es un número un tanto complejo de uno saberlo, ¿no? Yo te puedo decir, para que tengas una idea de lo que estamos hablando, y cuando hablamos de calidad, yo siempre digo que cuando hablemos de calidad, aunque el concepto de calidad tiene cuatro aspectos fundamentales, 4 elementos fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con los insumos, o sea, todo lo que se le da a la escuela, lo que se le da al sistema. Yo digo, todos esos cacharros, computadoras y todo eso, incluyendo hasta la formación de maestros. Después hay una parte que es el proceso. Ya el proceso es todo lo que ocurre en la escuela, todo lo que ocurre en el aula, lo que ocurre en los distritos, las regionales y en el propio Ministerio de Educación, la sede central. Y finalmente el tercer elemento son los resultados. Todo eso en un contexto, que viene siendo como el cuarto elemento, y para mí esos son como los 4 aspectos fundamentales para hablar de calidad de la educación. Porque no es lo mismo hablar de una escuela que está en una situación de extrema pobreza a hablar de una escuela que está en una situación donde, bueno, no hay pobreza. Son otras características, ¿no? Son cosas distintas. Entonces, ¿qué yo te puedo decir? Mira, a nivel nacional, cuando en los años 80 teníamos un serio problema en términos de la presencia real de los estudiantes en las aulas. O sea, aproximadamente de la población de niños teníamos como el 80%. Aproximadamente. De hecho, desde el plan educativo, que nos vimos antes del plan decenal y después el plan decenal, una de las grandes metas era lograr llegar a la universalización de la infancia, de esas primeras edades en la escuela. Y yo puedo decir que en cierto sentido lo logramos.
Si coges las estadísticas, el 97.5 de los niños en edad escolar para primaria entran. O sea, a primero de primaria, casi el 97.5. Eso significa un gran logro, porque lograr eso, o sea, tú puedes decir el 2.5 que no entra, bueno, mira, hay muchas cosas, desde enfermedades hasta cualquier otra cosa que ocurre. Pero como que se logró la universalización de los niños de 6 años, que son los que entran a primaria, al primero de primaria. Ahora, otro tema de calidad, y este es un tema más complejo, es cómo yo logro que esos niños que entren terminen y en qué condiciones terminen. Yo tengo esas estadísticas muy claras, porque yo lo tengo inclusive, yo tengo un cuadro que lo elaboré con los datos del ministerio por grado, primer grado, segundo grado, hasta llegar al último año de media. Si tú me preguntas, bueno, ¿y cuánto terminan? De esos que entran a primero de primaria, por ejemplo, entran 1000, yo digo siempre, cojo una cohorte y digo, bueno, entran 1000 niños a primero de primaria. ¿Cuánto te imaginas que terminan en 12 años, que es el periodo completo de primaria y secundaria? En 12 años, ¿cuánto terminan el cuarto grado de secundaria? Es un número que te va a chocar. 497. 497. No. Entonces, ¿qué significa? Que 503 niños quedaron están en el aire todavía. O sea, posiblemente algunos, cuantos, estarán en el sistema, pero están repitiendo. Porque ese es otro problema. Por ejemplo, en los años 80 pudimos verificar que la mayor pérdida que tenía el sistema estaba entre primero de primaria y segundo de primaria. ¿Cómo tú puedes decir? ¿Cómo vamos a perder niños que están empezando por primera vez la escuela? Se creó una normativa donde se decía que que el niño iba avanzando, pero el maestro iba avanzando con él, para asegurar que el niño aprendiera en los 3 primeros grados. Eso fue una política quizá bien planteada, pero mal seguida. No se le dio seguimiento y los maestros siguieron haciendo las cosas que hacían, que si el niño no aprendía a leer, entonces repetía el curso, el primero de primaria. Eso no es legal. La norma dice que no. Bueno, pero fíjate que el punto es que perdemos, a lo largo de 12 años, perdemos más de la mitad. Cuando se aplicaban las pruebas nacionales, acuérdate que ya en el 2020 el gobierno, el Ministerio de Educación decidió no tener la prueba, por las razones que habían, y yo creo que eso es una razón que hay que atender. Es difícil, pero bueno. De esos 497 que podían ir a las pruebas nacionales, ¿cuánto aprobaban las pruebas nacionales? En los 12 años, o sea, iban a terminar en los 12 años. ¿Cuánto aprobaban? El 70%. Entonces, de los 497 calcula el 70%. Son como 300 y algo muchachos. Primer año. El resto se queda, de esos 497, se quedan para el año 13. Porque en secundaria, si no terminas con las pruebas, te vas al año siguiente. Eso es lo que llaman los estudiantes pendientes. En el año 13, del grupo que quedaba, de los 497, ¿qué porcentaje aprobaba la prueba? El 18%. Sigue calculando, para que vean lo complicado. Y en el año 14 y en el año 15, ya no se lograba ni siquiera el 1%. Quiere decir que un porcentaje relativamente alto que habían terminado el bachillerato no logran completar las pruebas nacionales o no lograban completar las pruebas nacionales. Yo digo que la culpa no es la prueba nacional. Eso es como si yo dijera que la culpa de la fiebre la tiene el termómetro. No, la prueba es una medida, una evaluación que se hace, ¿no? Y que se decidió en los años 93, 92 hacerla en el país. El tema es que los muchachos, y ese es el otro tema de la calidad, aparte de que no terminan
el 100%, que ese es un tema serio porque estamos perdiendo. Logramos incorporar a los muchachos en primero de primaria, pero no lo logramos retener. Y eso es un tema de calidad. Yo digo siempre cuando me preguntan, pero Leo, ¿qué es las causas del abandono? Yo digo, bueno, hay que ver cómo conceptualizamos este problema. Yo digo, una cosa es decir, el estudiante abandona, otra cosa es decir, nosotros los excluimos. Pero maestro, nosotros entonces no se puede alegar falta de educación, falta de recursos, porque se aprobó la ley del 4%, ¿verdad? No se puede alegar tampoco falta de preparación de los maestros, por cuanto los maestros, supuestamente eso es lo que se dice, los maestros cada vez están siendo más actualizados. Eso es lo que se dice. Y entonces, ante esta realidad que vive la República Dominicana, que vive la educación en la República Dominicana, explíqueme usted. Eso es otro de los elementos, de los indicadores que tienen que ver con calidad de la educación, como tú bien señalas. Es decir, que yo incorpore a los muchachos al primero de primaria, eso es un tema fundamental. Ahora, que se me vaya más de la mitad, eso es un problema muy serio. Porque lo estamos perdiendo. Estamos perdiendo a los muchachos. Eso es lo que te explica a ti la cantidad de adolescentes que hay en la calle. Que no, muchos ni trabajan ni estudian. Son el calificativo que le encontraron en los organismos internacionales es ponerle los ninis. Los ninis. Bueno, ese es un problema. Ahora, el otro tema. ¿Cómo termina lo que termina? Si tú te vas a las pruebas nacionales, si las pruebas nacionales se hubiesen mantenido como el primer año en el 92, que era que para poder pasar el curso había que tener una calificación alta en las pruebas nacionales, si lo hace así, prácticamente pasaría menos del 10%. Pero las pruebas nacionales lo que hacen es que aportan a la nota final el 30%. El 70% lo aporta la calificación del centro. Sin embargo, solamente el 70% pasa la prueba nacional, el 70%, no el 100%. Porque los muchachos inclusive llegan con calificaciones, sobre todo en el sector público, llegan con calificaciones en el límite. Por ejemplo, un muchacho que llega en el centro educativo tuvo un 70 en media. En media se pasa con 70 puntos. Y él pasa con 70. Eso significa que para pruebas nacionales él tiene un 49 acumulado. Quiere decir que él va a tener que sacar una nota alta para poder pasar las pruebas nacionales. Y eso es un problema muy serio. O sea, viene sin todos los contenidos, los conocimientos y las competencias necesarias para enfrentar el contenido de la prueba. Ahora, ¿cómo explicar que los muchachos en 12 años no logran desarrollar las competencias que son necesarias, no logran aprender todo lo que tienen que aprender? Ahí viene otro tema, el tema docente. En el país había un alto porcentaje, yo recuerdo que era un número muy alto, de bachilleres en servicio, que era lo que completaban, digamos, porque faltaban muchos maestros. Áreas como ciencias naturales, aquí realmente todavía falta mucho maestro. En matemáticas falta mucho maestro. Ahora, se hizo un gran plan, se logró a través de las universidades. Fíjate que la inversión que se ha hecho, yo creo que en formación de maestros en el país, es una inversión millonaria en dólares. Millonaria en dólares. Si sumamos todo lo que se ha invertido desde el 92 para acá en formación de maestros, tenemos que hablar de millones de dólares. Eso ha permitido que las universidades se desarrollaran, a la verdad que sí, porque prácticamente una gran parte de las universidades ofrecen la carrera de magisterio. Y eso fue un gran aliciente para las universidades poder. Ahora, ¿cómo salen los docentes en su formación? Eso es otro tema de calidad. A mí me tocó, yo he trabajado en el ministerio en los concursos y he trabajado también
aparte del tema que yo tengo normalmente por mis funciones que yo tenía, que eran primero prueba nacional y después dirigiendo el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación, yo participaba de los concursos y participaba de las evaluaciones de desempeño. Mira, tema de concurso, tú lo viste en el último concurso, y de eso ni siquiera hago referencia porque eso está ahí. Realmente que 80.000 personas quisieran ser maestros, te dice a ti que bueno, la educación se ve atractiva. Antes no quería estudiar por lo menos nadie. Los sueldos y esto. Antes no quería nadie estudiar educación. Sin embargo, yo recuerdo que Rafael Toribio, en un artículo que escribió y que se publicó, dijo las escuelas de formación docente fueron abandonadas. ¿Por qué? Porque nadie quería estudiar. Sin embargo, hoy día no. Hoy día hay mucha gente estudiando educación. Ahora, ¿cómo salen de esa formación? El último concurso es un indicador. De 80.000 solamente aprueban 29. Eso es grave. Porque estamos hablando de ¿qué porcentaje es eso? Eso es un 20 y pico %. Que solamente pudo aprobar ese proceso evaluativo para incorporarse al sistema educativo. Ese es un indicador. Te doy otro indicador. En el año 2017, dirigiendo yo el IDEICE, el Instituto de Investigación, el ministro decide que nosotros tenemos que encargarnos de la evaluación del desempeño docente. Un tema complejo. Eso está en la ley, es obligatorio, se supone que hay que hacer evaluación del desempeño cada 3 años. Ese es un tema sensible para los maestros, sensible para el sindicato, porque implica que todos los maestros que van a la evaluación van a tener incentivos. Todos. Incluso aquel que tenga la calificación más bajita va a tener, asómbrate, un 7% de incentivo. Un 7%. Si tú quieres ponderar lo que significa eso, si te vas al caso de Brasil, en Brasil, por evaluación del desempeño, y el sindicato de Brasil es un sindicato fuerte, apretado, lograron que se aumentara al 1.5. Nosotros tenemos una escala que se negoció el ministerio, eso ya es la parte política, con el sindicato, que va del 7% al 32%. 32% de aumento. Eso es una cosa grande. Extraordinaria. Ahora, en la última evaluación, la evaluación del 2017-2018, ¿qué porcentaje de docentes tuvieron calificaciones a nivel nacional? Tuvieron calificaciones por encima de 90 puntos, que los llevaba a la categoría de maestros excelentes. El 2.98. Solamente el 2.98% llegó a tener calificaciones por encima de 90%. Yo digo que excelente debería ser 95%, porque excelente para mí es una categoría muy fuerte. Pero bueno, la categoría es excelente de 90 y más. Bueno, el 2.98%. ¿Qué porcentaje quedó entre 80 y 90? 38%. Quiere decir que con 80 y más maestros solamente teníamos el 40 y pico por ciento, 41%. Eso es serio. Eso es serio porque eso significa en la evaluación no se midió lo que el maestro sabe sobre lo que debe enseñar, porque no hubo tiempo, no había tiempo para eso. Crear pruebas para todos los maestros de todas las áreas, eso es imposible. Ahora, sí se midió lo que debe saber sobre cómo enseñar, que es la didáctica. Por ejemplo, de todos los indicadores y de todas las dimensiones que evaluamos, la que se vio más afectada, y eso te habla a ti un tema muy sensible en educación, fue la planificación docente. ¿Qué significa eso? Los maestros lo que menos bien hacen es planificar. Y tú dirás, ¿y entonces? Porque es obligatorio que el maestro planifique lo que va a hacer en el aula. Esto es fundamental. Porque como un maestro, si no planifica lo que va a hacer en el aula, ¿qué es lo que él hace en el aula entonces?
Bueno, la parte más que quedó con mayores dificultades y que lo pudimos observar en los conocimientos, lo pudimos observar en las actitudes, porque medimos todo eso, y lo pudimos observar mirando al maestro, porque esta vez se observó al maestro en el aula. Era la planificación. O sea, el maestro no domina la planificación, y eso es un tema muy serio. Maestro, realmente el tiempo es un verdugo. Sí, por este lado. Esta conversación con usted nos obliga entonces a extenderla en otro programa, que esperamos que usted tenga la gentileza de volver, porque en la educación hay muchos problemas. Nosotros le agradecemos su participación. Hemos conversado hoy con Julio Bailerón, quien es coordinador del Centro de Atención Psicosocial de INTET, quien tiene una larga trayectoria en la educación dominicana. Por supuesto, estaré dispuesto a venir en cualquier otro momento que podamos coordinar. Y para mí ha sido un gusto poder conversar contigo sobre este tema que para mí, aparte de que es un tema prioritario en el país, la educación es la base del desarrollo. Yo estoy convencido de eso. Para mí la educación es una pasión. Yo me he dedicado a eso toda mi vida. Soy docente de la universidad, tengo muchos años como docente. Y es porque creo en la educación. Muchas gracias. Gracias a ti.